Si buscar la felicidad a toda costa puede resultar un ejercicio muy fatigoso, ¿qué decir del trabajo hercúleo que supone mantener una mentira contra viento y marea? Es curioso cómo funciona la cabeza. Empiezas hablando de felicidad y acabas hablando de mentiras. De 5 a 6 de la tarde, que estuvimos conectados en el CECOPI, todas las personas que estábamos, que éramos decenas de personas que estábamos conectados en el CECOPI, sabemos que hubo 2000 y pico llamadas. De 5 a 6 de la tarde, que están en esa pantalla. Fíjense, ahí tienen el número de llamadas, ahí, en esta pantalla. Otra arriba, justo enfrente donde se celebró el CECOPI, con los puntos donde están llamando. Ahí. Creo que hoy la huida hacia adelante que emprendió hace 4 meses el aún presidente valenciano Carlos Mazón ha tocado a su fin. O casi. No sé si dimitirá de una vez o si en su partido le van a forzar definitivamente a que lo haga. Pero el informe desvelado este mediodía por la SER, el informe de la propia Generalitat sobre las llamadas al 112, el día de la Dana, horas antes de que se lanzara la famosa alerta a los móviles, bueno, que esto ya no se aguanta por ningún lado. La información estaba, la información se tenía. Hemos estado 4 meses escuchando a los responsables de la Generalitat decir que no tenían información, que si no le había dicho, que si no habían tenido los avisos de la Confederación Hidrográfica, que si no habían tenido los avisos de la AEMET, y ahora resulta que sabemos 4 meses después que tenían los avisos 5 minutales cada 5 minutos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del SAIG, los correos electrónicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las llamadas de la AEMET, los correos de la AEMET, las alertas de la AEMET y también las llamadas del 112. ¿Y qué hicieron? Nada. Eso es lo que hicieron. Nada. Y no nos dijeron nada. Hasta las 20:11 nos mandó el ESALER. Eso es lo que pasó. Y de 5 a 6 que estuvimos conectados y tuvieron más de 2.400 llamadas, no nos dijeron nada en el CECOPI. ¿Pero qué estafa es esta? ¿Pero qué estafa es esta? Esa es la pregunta que yo me hago. Porque donde se reúne el CECOPI, en esa sala, ¿hay una pantalla como esta o hay alguna cerca? La tenían enfrente, estaban arriba reunidos. La tenían enfrente, la tenían aquí donde más la querían. Que necesitaban que entrara alguien y les tarandeara. Las casi 20.000 llamadas de emergencia fueron las que recibieron desde el 112 el día de la Dana. No hemos sabido, después de que se conozca, después de que esta casa, Radio Televisión Española, acceda al centro, al informe del centro de emergencias, que ahora mismo tiene en su poder la juez que está investigando el caso. A las 3 de la tarde, las llamadas al 112 comienzan a aumentar de manera considerable. Vecinos de Chiva, Utiel, Requena o Paiporta alertan de la situación según el informe de emergencias. Es a las 5 de la tarde cuando se produce el pico más alto de llamadas, 2.438, justo al comienzo de la reunión del CECOPI. Llamadas cada vez más preocupantes y desesperadas pidiendo ayuda. A las 6:30 de la tarde, una de ellas indica que se está desbordando el barranco del Pollo y que no han cortado la zona. A las 8:11, 3 horas más tarde de que se produzca el máximo de llamadas a emergencias, se envía el mensaje de alerta a la población. Tal y como indica el informe del 112, casi el 60% de los incidentes fueron rescates. Paiporta fue el municipio donde más se realizaron, el 80%, seguido de Ribarroja, Utiel y Chiva. Un informe que ya tiene en su poder la jueza de Catarroja que investiga lo sucedido. Yo creo que a estas alturas está claro que Mazón es el problema pequeño. El problema grande es el Partido Popular, porque Mazón es un cadáver político, no tiene futuro, pero el Partido Popular sí tiene futuro. Es un partido que tarde o temprano llegará al gobierno y gobernará una vez más España como tantas veces. El Partido Popular saben que Mazón es inútil, inepto, irresponsable, mentiroso, lo que tú quieras, pero lo siguen sosteniendo, lo siguen avalando. La alcaldesa de Valencia, el alcalde de Madrid, el propio Feijóo, le siguen aplaudiendo. Oye, yo me acuerdo cuando aplaudir a Rubiales era casi un delito de colaboracionismo. Imagínate en este caso. Yo no sé si el señor Feijóo no es presidente de España porque él no quiere, pero sí sé que Mazón sigue siendo presidente de Valencia porque él sí que quiere. Y si no quiere, entonces la pregunta es, ¿quién manda aquí? La gran mayoría de víctimas perdieron la vida antes de que se mandara el SMS. Claro, además es que ahora ya es imposible de creer que los avisos no funcionaron, ¿no? Si entramos en el relato de que la EMET y la Confederación no hicieron absolutamente nada, cosa que no es cierto porque además es público que dieron ciertos avisos, con todas las mejoras que se puede hacer a partir de ahora y que espero que se hagan, lo que ya no se puede creer es que la Generalitat no supiera nada de estas llamadas. ¿Por qué? Es un órgano de la Generalitat el que recibe las Exacto, llamadas. Es un órgano de la Generalitat. Y además, encima, es un órgano de la Generalitat en el mismo edificio, claro, en el que está celebrándose el CECOPI a las 5. Es decir, bueno, son 2 edificios gemelos, están separados
pues por 10 metros, quizá 15 metros, ¿no? O sea, mientras en una parte del edificio había gente desde las 10 de la mañana diciendo cosas como está cortada la A3, está entrando el agua en mi casa, tenemos el agua por la cintura, hay una señora encamada y el agua empieza a llegarle por encima, oigo gritos de un niño. Mientras todo eso iba pasando en una parte del edificio, en la otra había una reunión en la que no se hacía absolutamente nada, ¿no? Y entonces yo creo que estas llamadas, aparte que es terrorífico leerlas, la verdad, porque se va viendo cómo, si se hubiera atendido, si se hubiera estado pendiente de lo que estaba pasando, se hubieran salvado vidas, y es bastante evidente, pues es terrorífico ya incluso para el relato de la defensa de Carlos Mazón, porque ¿cómo no va a ser algo público y notorio? Si te lo estaban diciendo los organismos autónomos, te lo estaba diciendo Emergencias, te lo estaban diciendo los bomberos que estaban midiendo barrancos, tus bomberos, y te lo estaban diciendo miles de ciudadanos valencianos desde las 10 de la mañana, avisándote de lo que les estaba pasando, ¿no? Y tú estabas en el edificio de enfrente sin hacer absolutamente ningún movimiento, sin reaccionar absolutamente a nada. En dos posturas total y diametralmente distintas. Venga, Gonzalo, Chema María. Es bochornoso que siga al frente de la Generalitat. Yo me imagino que hay dos razones, por lo que hemos sabido por ciertos compañeros de la prensa, por el diario.es. Una es económica y me imagino que la otra requiere protección judicial. La jugada, el partido que ha intentado el Partido Popular de intentar ganar, que era hacer responsable a Pedro Sánchez, no le está saliendo del todo bien, era un partido muy complicado. Y ya se ve que poco a poco le van dejando caer. Hay que recordar que hace apenas 3 semanas se bañaba en los de multitudes que le daban abrazos dentro de su partido. Pinta mal si siguen las encuestas dándoles que van bajando en Valencia. Es que si esto que estamos conociendo, esta responsabilidad política, los hechos tan graves que sucedieron, no son para asumir una responsabilidad política, realmente, ¿qué es? O sea, ¿qué entra dentro de los parámetros donde hay que asumir una responsabilidad política? Realmente yo me hago esa pregunta y yo creo que se la tendría que hacer el Partido Popular en este caso, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir, ¿no? Para que alguien asuma una responsabilidad política. Igual la pregunta igual le resulta naif, pero es que, siguiendo el argumento de Iván, es que había 20.000 llamadas. ¿Saben que había gente que estaba llamando diciendo estoy escuchando a mi vecina de abajo ahogarse y es una señora mayor y se está ahogando y nadie viene y no pasa nada? Es que fíjense, el tiempo que ha pasado, 227 muertos, 224 cuerpos recuperados, 3 desaparecidos. Y aquí no pasa nada. No pasa nada. Es que igual no hace falta que alguien desde fuera le diga, oiga, abandone. Es que con esto, como decía Iván, pero Silvia, también te digo una cosa, no hace falta que alguien de fuera lo diga, pero cuando ya esta persona es evidente que no se está yendo, igual sí tiene que intervenir alguien de fuera de una vez, porque si no al final parece que hay una complicidad y una aceptación de que esta persona no tiene que abandonar el cargo. Y yo estoy convencido de que hay una mayoría de los dirigentes del Partido Popular que están convencidos de que se tiene que ir. Pero se lo tienen que decir o le tienen que presionar para que se haga, si no...